Pero estamos en la línea con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, don Óscar, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días, Manuel. Ahora, más allá de las consideraciones de índole político, digamos, y de las pasiones, ¿qué requisitos habría que cumplir para que se cierre el Congreso por un lado y se declare la vacancia de la presidencia por el otro? O sea, ¿qué es lo que exige la Constitución? La Constitución, el artículo 133, establece que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo, y esta cuestión de confianza puede estar referida a políticas de gobierno o a iniciativas legislativas. Si planteada de esta forma la cuestión de confianza, el Congreso de la República no la da, y esto se produce por segunda vez, puede facultar al presidente de la República, de acuerdo al artículo 134, a disolver el Congreso. Esas son las disposiciones constitucionales que en este caso, y según las especulaciones, podría suceder en la medida en que ya durante esta gestión que se inicia con la presidencia del señor Kuczynski, tenemos una negativa de cuestión de confianza que se le dio o que no se le otorgó al premier Zavala. De tal manera que... Sería la segunda, si el presidente Vizcarra... Sería la segunda. Y hay que tener en cuenta también que el intento de limitar la cuestión de confianza mediante la modificación del reglamento del Congreso, que establecía de que la cuestión de confianza solo podía estar referida a políticas de gobierno y no a iniciativas legislativas, ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, de tal manera que las disposiciones de la Constitución en su texto original están vigentes y podrían darse esas condiciones en la medida que políticamente pueda decidir el... Pero vayamos a lo que podría ocurrir en la realidad. El día de ayer, caray, yo como el único día que duermo es el sábado para domingo, apago el teléfono, me desperté en la mañana, vi una llamada de Gregorio Rojas que no pude, lamentable, atender, y desde acá me disculpo, cuando lo llamé ya hay dificultades en la línea, pero entiendo que él quería darme el mensaje que ha sido hecho público de que si no hay amnistía, no hay diálogo, y que esto está en manos del Congreso. Entonces, la pregunta es la siguiente. En dos sentidos, doctor Urbiola, ¿no es cierto? La amnistía sí es posible en una circunstancia como esta, y la segunda, ¿podría ser un tema de confianza? Es decir, que el presidente diga, el Congreso tiene que dar la amnistía, el Congreso no la da, y el presidente dice, como el Congreso no lo da, ¿hago esto una cuestión de confianza? Si se refiere a una iniciativa legislativa, sí, como también podría ser a una política de gobierno. En este caso sería que el presidente, el Ejecutivo, envíe al Congreso de la República una iniciativa legislativa acompañada de una cuestión de confianza, en el sentido de que es una medida urgente que está planteando el Ejecutivo, y podría ponerse en la situación de que si el Congreso no otorga esta cuestión de confianza, podría generarse una crisis que daría lugar a la disolución. Sí, porque además no estaría referida solamente a la presentación de una iniciativa legislativa, sino que la iniciativa legislativa tiene que ver con una política de gobierno en un tema concreto y específico que está relacionado con un asunto de diálogo social, con acabar con un conflicto fuerte que tiene además incidencia directa en un tema de producción de minería, que tiene además incidencia directa en el tema de producción, que tiene además incidencia directa en la política económica del país. O sea, sí podría haber argumentación, digamos. Claro, porque el artículo 130, que es el que establece la cuestión de confianza, dice: para exponer y debatir políticas generales y las principales medidas que requiera su gestión. Claro. La gestión del Ejecutivo podría ser en este tema, ¿no?, la necesidad de dictar un determinado dispositivo legal, que en este caso específico me parece que se trata de una iniciativa referida a una ley de amnistía. Pero no habría ninguna complicación en la presentación de la norma en sí misma, ¿verdad? Es decir, que la haga el Ejecutivo o que la haga algún congresista. El debate respecto a una amnistía, a una norma que declare amnistiado a esta gente que está en proceso, no tendría ninguna complicación, ¿no?, en el Congreso.
Bueno, en este caso, si el Ejecutivo la plantea acompañada de una cuestión de confianza, daría lugar a los supuestos que establece el artículo 133 para la cuestión de confianza y el artículo 134 en el caso de negativa para la disolución del Congreso. Y el Congreso tendría que debatir y en todo caso otorgar o no esta cuestión de confianza para ver si se configuran o no los supuestos. Ahora, que establece la Constitución. pero aquí estamos aparentemente, doctor Urbiola, en un asunto de ver quién tira primero el disparo, porque por el lado del Congreso la señora Vilca Toma ha señalado que está en horas o en días de presentar una propuesta sobre una vacancia presidencial. Ahora, si se pone a debate una propuesta, una iniciativa de una parlamentaria, en este caso, me imagino, por suponer algún tipo de infracción a la Constitución o la posibilidad de algún tipo de delito, este hecho, el asunto de proponer la discusión de la vacancia presidencial, ¿podría ser también causal para que el presidente de la República invoque confianza y cierre el Congreso, o no guarda relación una cosa con otra? No guarda relación. La vacancia de la presidencia de la República se da por las causales que específicamente señala el artículo 113, que son la muerte del presidente, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia, que no es el caso, salir del territorio sin permiso o la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones que están mencionadas en el artículo 117. Esas son las únicas causales por las cuales se podría vacar al presidente de la República. Ya, pero podríamos tener un escenario que en el Congreso se esté planteando el debate de la vacancia presidencial con alguna acusación que tenga la señora Vilca Toma, que no la sabemos cuáles son, digamos, sus razones, y al mismo tiempo el Ejecutivo con una norma, en este caso como plantea Nicolás, de la amnistía, planteando como cuestión de confianza, y tendríamos las dos cosas a ver quién surte efecto más rápido. Podremos estar en ese escenario, ¿no? De manera paralela, digamos. Así es, efectivamente. Políticamente se pueden dar esas dos situaciones, pero yo creo que se tiene que reflexionar porque en la agenda del Congreso hay importantes modificaciones constitucionales, no solamente para el sistema de administración de justicia, que a su vez tiene relación con la lucha contra la corrupción, que me parece que son más importantes que estar discutiendo estas situaciones sobre la vacancia o no, que generaría un clima de ingobernabilidad muy dañino para el país. Pero además, doctor Urbiola, si se adelantaran las elecciones o se convocaran elecciones al Congreso, la pregunta es ¿con qué reglas? ¿No es cierto? Y tendríamos que hacerlas con las reglas antiguas, con los partidos, ¿no es cierto?, en los parámetros establecidos por ellos mismos, para que no entre más gente a hacer política sino ellos, ¿no? Así es, efectivamente. Es decir, estamos como atrapados. Porque incluso si uno concluye que ya pues hay que cerrar el Congreso porque esto no da más, o hay que convocar elecciones generales adelantadas, porque la crisis política del país no da más, nuestro gran problema es con qué regla lo hacemos. Y por otro lado hay que tener en cuenta que la disolución del Congreso no disuelve a la Comisión Permanente. De tal manera que hay muchos de los parlamentarios que están actualmente conformando la Comisión Permanente se quedarían. De tal manera que esa es una situación también que hay que contemplar. Correcto. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. A Óscar Urbiola, muy amable, como siempre, doctor Urbiola, y muy claro, muy gentil. Bueno, así está. ¿Qué situación? ¿Quién tira la primera bala? ¿La vacancia presidencial o la cuestión de confianza? ¿Se pueden cruzar? Ahora, yo no entiendo hasta ahora. El otro día entrevistamos a Jenny Vilca Toma, ¿no? Entonces, no quiere decir, pero ya soltó la información. Pero no la solté, no sé cómo hay dos versiones, ¿no es cierto? Que ha habido una supuesta conspiración donde ha estado Philip Bates reunido en su casa con Salaverry y Vizcarra, que además no entiendo cómo, porque Vizcarra no ha venido meses de Canadá y no ha venido a propósito, ¿no es cierto? Antes de que renuncie PPK. Y que supuestamente entonces hay una conspiración supuestamente de Vizcarra para sacar a PPK, pero si PPK se tenía que ir de todos modos. Si PPK no renunciaba, lo vacaban. Y hay entonces, que ver esa versión como que pero no si tiene... si esa es la razón, además, hay que ver como que cómo todo dependía calza. en ese momento de Alan García, que Alan García era la clave y que si Alan García no apoyaba a Vizcarra, entonces PPK... No, porque finalmente no se dio. O sea, si estaban conspirando para que le den la vacancia no ocurrió. Se fue PPK, renunció. O sea, ya, que ocurra la conspiración. Igual la versión es fantasiosa desde el punto de vista de los hechos, ¿no? Pero lo otro es que supuestamente está implicado en el caso Odebrecht, en el caso Lavajato. Creo que por ahí va el tema. ¿No? Y que ha descubierto supuestamente alguna información. Bueno, vamos a ver.
Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es